tal? Bienvenidos una vez más a Abre tu mente con Julieta Venus y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Edgar Ramón Luna Mesa. ¿Qué onda? Hola Julieta, pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo, perdón, contigo y toda tu audiencia. Sí, lo mismo digo, es un gusto estar contigo, porque habrán de creer ustedes, amigos, que la neta lo estuve correteando mucho porque anda muy en la faranduleada. Todo por este libro que están viendo aquí en la pantalla, que es el autor de Tiro Limpio, el movimiento boxístico en Sonora 1935-1958. Este era un trabajo de tesis, es correcto, ¿no? Sí, es mi tesis de maestría, después se convirtió en libro, pero originalmente pues nace como un trabajo para titularme de la maestría. Pues la hice durante la pandemia, durante 2020, 2021. Fue todo el proceso de investigación y escritura. Sí, 100% concentrado, pues, ¿no? En el rollo de la elaboración del libro, entonces. Sí, también por las circunstancias, ¿no? Que no se podía salir mucho, no había muchas distracciones, todavía estaba, pues, la cuestión, la vida cotidiana un tanto restringida. Sí. Y aparte que tener el compromiso de tener que entregar, yo también quería entrar a doctorado, brincar, entonces tenía que apurarme, Sí. trabajar pues diario, creo, prácticamente todos los días hasta lograr terminarlo. Sí, bueno, mira, va la pregunta del millón, que a lo mejor ya has de estar enfadado de que te la hagan, pero ¿por qué elegir un tema de deporte para un trabajo de maestría? Bueno, yo batallé mucho para, digamos, escoger un tema, ¿no? Yo soy historiador. Al momento de elegir un tema, un tema de estudio, yo batallaba, no, me gustan todos los temas de historia, pero no me interesaba un tema clásico, ¿no? La revolución, los pueblos originarios, Sí. el asunto de los chinos o la religión. Sí. Entonces se me hacían temas que no me llenaban por completo. Pues siempre me han gustado los deportes y revisando, ¿no?, la literatura sobre el deporte sonorense, me encuentro que hay una historia bastante amplia, rica en anécdotas, en momentos, en campeones, en leyendas, personajes. Y de ahí me nació el gusto también, es un tanto desconocido, ¿no? El asunto del boxeo, Sí. los orígenes del boxeo en Sonora y en Hermosillo sobre todo. Entonces yo, al descubrir toda esta historia que estaba un poco olvidada, que era rica en muchos aspectos, pues me decidí a estudiarlo. Primero en la licenciatura, un periodo de finales de los 20, y ya en la maestría ya pude abarcar toda la época de las temporadas de Oscar Romo, ¿no? Un movimiento más o menos que está acorde al periodo de estudio del trabajo, que es 1935-1958. Principios de los 30 son los inicios de las promociones de Óscar El Chapo Romo, y ya a finales de los años 50 empieza la decadencia del boxeo sonorense. Sí, de hecho te iba a preguntar que igual la respuesta está aquí en el libro, pero pues la idea es picar a la gente y que se animen a adquirirlo, ¿no? ¿Por qué específicamente de este periodo? De hecho está en la introducción, ¿no? Pero igual mucha gente que no lo ha leído pues le puede interesar. Sí, es el comienzo, el desarrollo y la decadencia del boxeo sonorense, sobre todo en la figura de Óscar El Chapo Romo y todos los personajes que salen, ¿no? En la portada viene resumido, digamos, el movimiento boxístico en unas cuantas imágenes, con Óscar Romo en el centro, a los lados los peleadores más representativos, Tony Mar y Paulino Montes, y a las esquinas un tanto las arenas, las diferentes arenas por las que ha transitado el boxeo sonorense en esa época, ¿no? Ya hoy en día pues son otras las arenas y otros los lugares, y también otros los peleadores. Sí, de hecho, mira, y me llamó la atención sobre todo porque la neta nos habíamos conocido por los clubes de lectura, ¿te acuerdas? Sí, en los clubes de lectura que cada quien tenía uno en la universidad. ¿De cuál era el tuyo? El mío de los cuentos y leyendas de los pueblos originarios. Ah, sí, Yaquis, cierto. Mayos, la leyenda de la caguama, Sí, de los Pascolas, todo ese tipo de historias. Y fíjate que yo pensaba que eras de letras ahí en ese periodo por este rollo de los clubes de lectura. Y me llamó la atención porque igual seguimos en contacto, pues, ¿no? Pero especialmente por el tema del boxeo, que es un tema que llama mucho la atención, pues la neta, entre la raza, pues entre la gente que pues disfruta mucho el deporte. Especialmente aquí en Sonora he visto mucha afición por el box.
Entonces me llamó la atención, dije yo, oye, un trabajo de maestría, algo que se considera muy solemne, académico, enfocado en un deporte que le puede interesar a mucha gente, pues está curado, la neta. Sí, eso también es parte importante de lo que se está haciendo en el Colegio de Sonora, ¿no? Impulsar nuevas líneas de investigación, en este caso la historia social del deporte, que es estudiar el fenómeno deportivo no solo desde la leyenda, las crónicas o las grandes hazañas o la biografía de los deportistas, sino también comprender un tanto las funciones sociales que cumple el deporte dentro de una sociedad, las relaciones sociales que contribuyen al desarrollo del fenómeno deportivo, la construcción de identidades sociales a través del deporte. Entonces, pues es una línea que se empieza a divulgar, ¿no? También es un espacio, un tema un tanto complicado en la academia porque hay una especie de recelo sobre temas que son como más de la vida cotidiana, pero también se está dando la apertura, ¿no? Ya no podemos decir que son temas marginales, sino también poco a poco en México, Latinoamérica, se está produciendo obras sobre historia social del deporte o estudiando el fenómeno deportivo desde la historia o las ciencias sociales. No, y qué buena onda que ya no esté tan rígido, porque irónicamente mencionas que al inicio este deporte que se consideraba como muy violento, incluso vulgar, era tema de controversia incluso en la sociedad mexicana, ¿no? Al inicio. Sí, bueno, los deportes como el boxeo, los espectáculos de sangre, ¿no? Sí. Toros, boxeo, peleas de gallos. A principios del siglo XX o finales del siglo XIX, es la época del porfiriato, hay una especie como se ve mal esos tipos es mal visto por ciertos sectores conservadores, por grupos católicos de la prensa, que pues consideran este tipo de actividades como actividades salvajes, de bárbaros, y en oposición a otro tipo de deportes, el béisbol, el ciclismo, el patinaje, vienen a ser un reflejo de la modernidad, de estar, digamos, en la vanguardia cultural del país. Digamos, el deporte convive en estos dos discursos, ¿no? Convive este discurso de la barbarie contra el salvajismo, la modernidad, pues que se puede ver reflejado en el caso del boxeo, los toros, en contraposición de otros deportes como los que mencioné ahorita. Sí, no, y es irónico porque, te digo, en 1935, 1958 pasaron pues muchos hechos históricos, entre ellos está lo de la Segunda Guerra Mundial. Es la época de la Segunda Guerra Mundial, también los años 30 son los años donde se sienten los efectos de la crisis del 1929, el desempleo, escasez, luego viene la Segunda Guerra Mundial, luego la Guerra Fría, todo el periodo de la Guerra Fría, también son periodos donde digamos, se impulsan diferentes proyectos modernizadores en Sonora, en México y en el mundo en general. Está la urbanización, el comienzo de la industrialización, el aumento de los bienes y servicios en la ciudad. Son un contexto social complejo. Sí, igual insisto en que adquieran el libro. ¿Cómo es que influyó un suceso, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial en lo que es el boxeo sonorense, específicamente en esa época? Bueno, el contexto de la Segunda Guerra Mundial contribuye a que los peleadores sonorenses arriben a las arenas de los estados fronterizos de Estados Unidos, principalmente Texas, Arizona y California. Y va a ser en California y Texas principalmente, donde los boxeadores sonorenses se van a convertir en figuras de los grandes escenarios, el Olympic Auditorium, Legion Stadium, todos estos arenas donde eran frecuentadas por las celebridades de Hollywood, celebridades del deporte, políticos, y acudían a este tipo de eventos, y ahí los peleadores sonorenses, junto también con peleadores mexicanos, empiezan a incursionar en estas arenas debido a que los peleadores americanos veteranos se están retirando y los más jóvenes están siendo reclutados para la guerra. Sí, de hecho. Y esa es la contribución, ¿no? O lo que contribuye el contexto de la Segunda Guerra Mundial para que el peleador sonorense pueda tener presencia en los Estados Unidos. Sí, es que sí es cierto, porque, o sea, sí, época de guerra, pues Estados Unidos estaba muy nacionalista por obvios motivos, ¿no? Y sí es cierto, reclutando a puros morros. Y de hecho, bueno, ¿y cómo influyeron los medios de comunicación en este periodo también? Porque, o sea, está lo de la Segunda Guerra, hay muchas cosas en contra, por así decirlo, y creo que la televisión no estaba... Sí, también hay que recordar que el periodo es o al menos las temporadas de Óscar el Chapo Romo,
es un periodo donde no existe, o la dinámica del boxeo todavía no se rige por la televisión. Ajá. Todavía son pequeños locales, clubes boxísticos. Por la radio, ¿no? Por la radio, sobre todo por la prensa. La prensa Ok. desde principios de los 30 va a dar cobertura al boxeo, ¿no? Va a animar al público a las presentaciones, también va a ser crítico de la actuación de los jueces, de los peleadores, Ok. va a tener un papel así como de juez, va a tener un papel de juez, también va a tener un papel que va como a publicitar, alentar a su participación, y va a divulgar las noticias, ¿no? De Tony Marr, de los campeones, de los ídolos de aquí del boxeo sonorense. Y luego las doñitas bien asustadas, ¿no? Acá, como, o sea, todo lo narraban, por ejemplo, en un periódico, ¿no? O sea, más, ahorita tenemos la ventaja esta de la televisión, las transmisiones en vivo, ya redes sociales y todo, pero en ese periodo era prácticamente la narración Sí, escrita, ¿no? Escrita, la radio, sobre todo la prensa, ¿no? Ya existían periódicos como El Imparcial, periódico El Pueblo, que eran periódicos de la época en Hermosillo. Y sobre todo por ese medio se conocían las peleas de box. Y también un tanto después yo creo que la radio va a ser más constante con las transmisiones de béisbol Sí. ya después del principios de los 50 y también 60, 70 ya va a estar la radio presente, ¿no? En transmisiones. Después vendrá la televisión y cambiará la dinámica del boxeo. Ya estas pequeñas arenas donde se formaban ídolos locales, donde había temporada o funciones cada semana, van a un poco a ceder, ¿no? Por la televisión, que va a empezar a crear figuras especiales para las funciones, de una dinámica de pago por evento, de televisión sí. por cable, Sí. que ya va a ser otra. Bueno, que ya está fuera del periodo, pero también cambia y trastoca, ¿no? No, y a veces hay peleas sí de pay-per-view todavía. O sea, o sea, tendría que ser algo que llamara mucho la atención. Creo que la de Jake Paul sí fue por pay-per-view, si no me equivoco. O al menos son por cable, por televisión por cable, okay, no pasan abiertas. Ajá, También hay que decir que algunos de los primeros contenidos televisivos en México incluyeron las funciones de box, no las del boxeo sonorense, sino de la Ciudad de México, pero también el boxeo tiene esto, ¿no? Dentro de los primeros contenidos televisivos está presente sobre todo el boxeo. Y uno de los primeros, digamos, modos de convivencia que incluyen las familias alrededor de televisión es ir a ver las peleas de boxeo. Sí, todos, o los deportes, ¿no? Todos amontonados ahí viendo la tele. Y luego imagínate pues la transición, sí, pues llega la televisión y luego televisión en blanco y negro y luego televisión a color, ya que se ve la sangre y todo, ¿no? ¿no? Los colores de los shorts, los guantes, todo el color de la arena, el ring. Sí, y ahí mismo también pues es importante mencionar la relevancia de los promotores, pues, ¿no? Que mencionas a Oscar Romo. Amigos, no crean que yo soy experta, pues el chiste aquí es venir a promocionar el libro y que lo adquieran, ¿no? Entonces, la importancia de Oscar Romo, ¿por qué me llamó la atención? Porque igual en el libro mencionas que sí, o sea, fue de vital importancia para promover el boxeo sonorense a Estados Unidos, por ejemplo, pero al mismo tiempo no era una figura como muy solemne, tenía como anécdotas chuscas también, ¿no? Era pilluelo acá. Era parte de su personalidad, ¿no? Que convivían estos dos lados del personaje, del promotor, un promotor que había, digamos, explotado, desarrollado el talento de boxeadores nativos, ¿no? Como pues Tony Marr, toda la camada también los había impulsado como promotor, los había llevado a la Ciudad de México, a las arenas de Estados Unidos. Y había traído también a los peleadores mexicanos, o lo mejor que había, los había traído a la ciudad de Hermosillo para que el público sonorense pudiera ser testigo pues, de mejores enfrentamientos. Lo nacional a lo local. Y también convivía el otro lado, el lado donde era como un tanto bribón, donde se decía que metían a improvisados a pelear cuando faltaba algún boxeador. Pues así, ¿no? Y era parte del ambiente, ir a ver qué ocurrencia hacía el Chapo Romo, además de ver las funciones, el público también estaba, pues iba a desahogarse, a gritar mentadas de madre,
insultos, bromas que pudieran hacer. También igual el promotor aguantaba, regresaba también la broma, y pues era parte también del ambiente, ¿no? Algo que el aficionado también recuerda, de ir a la arena, sacar una anécdota, ver la pelea. Era como que todo el paquete, ¿no? Aparte, desahogarse emocionalmente, pero también recibir un espectáculo deportivo, boxístico. Sí, pues espectáculo. Es que, mira, de deportes en vivo que yo he ido, pues de cincho, el béisbol, ¿no? Y pues entre toda la afición se pone bien curado el ambiente. No me quiero ni imaginar cómo se ponía ahí en un deporte que pues es conocido, pues obviamente por tanta violencia y todo. El ambiente, güey, imagínate. Sí, bueno, de algún modo las fuentes hablan un poco de cómo era el ambiente, ¿no? Ajá. Hay momentos chuscos donde la gente suelta carcajadas, pero también hay momentos de pleitos donde se arman, digamos, como marabuntas, así que... Fuera del ring. Dentro de la arena. Fuera del ring. El público se enardece por alguna ocurrencia del promotor, porque piensa que le está tomando el pelo, y salen, destrozan, tiran cojines, arrancan las sillas. No manches, güey. Pues está cuando pintan un boxeador de negro. ¿Cuál es esa? A ver, creo que sí la... Viene en el libro, ¿no? Que es cuando una función a beneficio de los niños pobres en la ciudad de Navojoa, organizada por el Club de Leones, donde está programado un boxeador afroamericano contra Tony Marr. La función está programada, pero al momento de ir por el boxeador afroamericano, llegan al hotel y no lo encuentran. Le dicen que acaba de contraer un romance con una trabajadora del hotel y que se habían ido. Por lo que sabían las amigas, se habían ido de romance, ¿no? De pilluelo. De romance, y ya quedaba, pues, la función quedaba vacía, faltaba un peleador, la arena estaba llena. Una máxima de los promotores de la época era: el show debe continuar, no siempre pase, claro, lo que pase, lo que tú estés, la función debe de seguir. Y el remedio que encuentran es agarrar un boxeador de piel morena, un poco de gasa negra, y empezaron a pintar al promotor, al peleador, ¿no? Lo que no contaban es que la arena no tenía techo, la amenaza de lluvia estaba presente, comenzaban a caer las gotas, y golpe tras golpe el boxeador negro se iba despintando, ¿no? Por lo que causaba la sorpresa, admiración, carcajada del público, que al final de la función pues se quedaron con la duda entre si era un boxeador original que estaba pasando, porque ya salió el boxeador con muchas manchas. Ya no lo pudieron ver, ¿no? Pero ahí es como pero como que no lo querían acabalar. Y pues eso era un poco del ambiente, ¿no? Ajá. De lo que podían esperar en la arena. Pero pues también estaba el otro lado, donde llegaban los campeones de la Ciudad de México, los campeones mexicanos, combatían contra los boxeadores sonorenses, se establecían rivalidades entre ellos. También eso era un motivo la prensa aprovechaba ese lado, ¿no? Jugaba con las rivalidades dentro del sur, contra los de la provincia, los de Hermosillo, contra los de la capital del país. Y pues se presentaban, y sobre todo hubo más de 10 años ininterrumpido boxeo en Hermosillo, ¿no? La década de los 40 se le conoce como la época de oro del boxeo sonorense, porque se consolidan los peleadores de la primera camada, surgen una nueva camada de peleadores exitosa. Y además las funciones de la Arena Juárez, la Arena La Pagoda, la Arena Sonora son interrumpidas. Va a ser rara la ocasión que un día viernes, que es el día que se establece como el día de boxeo, va a faltar va a ser rara la ocasión en que no hay una función ese día, ¿no? Entonces toda esa época de los 40 va a estar repleta de boxeo y boxeadores en Hermosillo y Sonora. De hecho, eran semanales las funciones, ¿no? Sí, como te digo, el día sí que se había establecido para llevar a cabo las funciones eran los días viernes, salvo ocasiones especiales, que el 20 de noviembre, algún día festivo, 5 de mayo, también se organizaban funciones en esas fechas, aprovechando, ¿no? El día. Es loco porque ahora, ¿qué tantas funciones? O sea, ¿qué tanto se hacen funciones de box? Eso también es una diferencia de la dinámica de antaño con la dinámica actual. Antes los boxeadores peleaban cada semana, 2, 3 veces al mes. Un solo boxeador. Solo boxeador. No manches. Y terminaban con... Iba a quedar todo mal. Empezaban a los 13, 14 años de adolescentes. Sí, Tony Marr, Chucho Llanes, Paulino Montes, todos ellos empiezan 13, 14 años. Llegan a tener cada uno más de 100 peleas en su récord. Y
Y hoy en día, pues, por ejemplo, Canelo Álvarez pelea 3 veces al año. Es raro que una estrella pelee más de 4 o 5 veces al año, ¿no? Sí. Y antes estamos hablando de que cada semana era más frecuente, digamos, las pelea tras pelea. Es que imagínate, o sea, el tiempo de entrenamiento, más aparte ya la función, cuántos golpes en la chompa y en todo, imagínate. Sí, pues mucho. eso recibían mucho castigo. Después lo resienten todos ellos, ¿no? De alguna forma u otra. Por ejemplo, Tony Mara empieza a tener problemas de cadera. No manches. Otro, pues ya empieza como que a bajar su nivel. Pero sobre todo, pero sí, hace mella en su cuerpo, ¿no? Tanta pelea. Sí, tanto golpe, imagínate. Sí, es que igual con el entrenamiento estar esparreando. yo, o sea, quise llevar un poquito de entrenamiento de box, pero la neta tengo bien blandito aquí. Y no pude. ¿No pudiste? No pude. La neta sí está, o sea, para mí sí es un deporte que merece mucho respeto, pues, o sea, pones en riesgo tu vida arriba del ring. Sí, pones en riesgo tu vida y la preparación es muy exigente, ¿no? Dormirte 8, 9 de la noche, levantarte 4 o 5 de la mañana, entrenar todo el día. Todo eso, pues, durante, no sé, 6, 7 meses de preparación. Y bueno, nada que ver, pero ¿cuándo empezaron las mujeres a participar en este deporte? Al menos aquí en Sonora. Bueno, ¿no? mira, el boxeo es sobre todo masculino, ¿no? Ya las funciones femeninas empiezan, ¿qué será? En los 90 más o menos, yo creo que empieza un auge. Pero en este periodo de Óscar el Chapo Romo, a principios de los 30 llega una boxeadora que le dicen La Maya. La Maya de Mazatlán, Sinaloa, que también es parte del establo de Luciano Gómez Llanos, que es el promotor mazatleco, que es como el maestro de Óscar el Chapo Romo, ¿no? El que le enseña, digamos, todas las artes de la mercadotecnia, de la promoción, digamos, de pintar una pelea como si fuera algo súper fabuloso, de exagerar. Sensacionalista. Sensacionalista, un poco exagerar la trayectoria, biografía de los personajes, todo ello con el fin de cautivar a la audiencia, traer gente a la arena. Y pues está este antecedente, ¿no? De la Margarita Montes, La Maya, peleadora mazatleca que vino pues con este personaje, con el promotor Luciano Gómez Llanos, y estelarizó algunas funciones en Hermosillo. Recuerdo una contra Indio Escandón, que eran como... Es que fue la pelea donde ella tuvo participación en el evento estelar. Y yo creo que ese es el antecedente primero de la mujer, de la incursión de la mujer acá en el boxeo sonorense. No, está curado porque también, bueno, se hace una pequeña comparación en diversos estudios, no recuerdo exactamente cuál, en donde se menciona el boxeo como un tipo de alegoría o de comparación entre el Coliseo Romano con el box. Y curiosamente yo ni sabía que también había gladiadoras mujeres, por eso lo relacioné con esto y dije yo, ¿habrá habido boxeadoras? Pero es importante mencionar que hoy en día el boxeo femenil en Hermosillo tiene bastantes, digamos, exponentes, ¿no? Pues no conozco a todas, sé que hay varias muchachas en el nivel amateur que vienen destacando, y conozco a Camila Magnífica Zamorano, que es una jovencita de 17 años, 17, 18 años, que ya es campeona del mundo, creo que está en el CECITES, y ella pues está como que abanderando a las mujeres sonorenses, ¿no? En este ramo del boxeo femenil, y que se espera ser una campeona mundial. Sí, porque, o sea, también se tiene el estereotipo de que, ay, no, peleas de mujeres, qué aburrido. Pues la neta sí están curadas. Bueno, las que a mí me ha tocado ver, la neta sí están curadas. O sea, sí te entretienen. Pues. Sí, las mujeres pelean bien, tienen mucha técnica, también, digamos, en otros deportes también son destacadas, ¿no? En el básquetbol, en el fútbol hoy en día. Pues la incursión de la mujer en el deporte va en aumento cada vez, ¿no? Y también ha sido como que un campo donde se han roto ciertos mitos tabú sobre el cuerpo femenino, de que no van a poder tener hijos si se hacen ejercicio, de que les va a pasar algo. Pues todos esos eran mitos que limitaban la participación de la mujer a principios del siglo XX. Hoy en día, pues esos mitos ya han quedado un poco atrás. Y también ha causado que mujeres, digamos, surjan como ídolas pues no solo de mujeres, ¿no? De otras mujeres, sino también de hombres, ¿no? Han sido ejemplo ya de éxito, logros deportivos importantes, ¿no? Sí, no, mis respetos a las morras que incursionan en deportes como este tipo de deportes específicamente, ¿no? Que se considera, pues sí, muy masculinos.
Y en respecto, bueno, nos vamos otra vez para atrás, que de hecho debí de haberlo mencionado desde un principio, pero se divide en 5 capítulos con sus respectivos subtemas, ¿no? Ajá, 5 capítulos, uno teórico, el capítulo teórico, ¿no? Estado del arte, el diseño metodológico, la teoría, después uno de antecedentes del boxeo en México, donde se repasan el boxeo en el Porfiriato, la Revolución, los años 20. Después un capítulo donde se habla un poco de la biografía de Óscar Romo, sí. junto con sus personajes, un tanto no su biografía como promotor, sino los pasos previos que lo llevaron a convertirse en promotor, ¿no? Su afición por el boxeo amateur en Los Ángeles, California, diversas tragedias que le pasan, que tienen relación con el boxeo. Y el siguiente capítulo creo que es las relaciones que se establecen en diferentes ámbitos, con los Estados Unidos, con los promotores de la Ciudad de México. Creo que otro es sobre el declive. El declive y el apogeo del boxeo sonorense. Creo que esos son los últimos 2 capítulos. Sí. ¿Por qué? Porque no es necesariamente y estrictamente cronológico el orden, pues. O sea, es como más... Es como temático. Está ordenado en temas, ¿no? Por los tipos de relaciones, por los antecedentes del boxeo, la teoría y las diferentes etapas por los que transitó el boxeo sonorense. Sí, no, y lo hace un poquito más agradable la lectura, porque siento que si fuera muy cronológico, así específicamente, a lo mejor y si ibas a decir a la madre. Sí, pero también creo que es temático, pero también a la vez intenta seguir un orden cronológico, ¿no? Al menos primero hablar sobre la época dorada, luego la decadencia. Las 3 etapas. Las 3 etapas, Origen, ¿no? Aunque no estén tal cual, no sea lineal la secuencia, sí tienes, digamos, un cierto orden cronológico. Sí, no, pero sí temático está mejor. Ay. Igual las 3 etapas, ¿no? Origen, auge y decadencia, ¿no? El origen, el desarrollo y la decadencia. Sí. Y bueno, en cuestión de las funciones, ¿en dónde se realizaban? Porque tengo aquí anotadas, las anoté, amigos, que no se me olvidara. Arena Juárez, La Pagoda, la Arena Sonora. Bueno, la promoción empieza en la Arena Juárez o el Teatro La Verbena, la Arena La Verbena. La Arena La Verbena estaba por la calle Cerdán. Okay. No la verbena que conocemos ahorita. No es la verbena no es la verbena de hoy. Sí. Pero bueno, se llamaba, ¿no?, La Verbena. Después la Arena La Pagoda. La Arena La Pagoda fue remodelada por los hermanos Hofer, los digamos herederos de la cervecería Sonora, que está ubicada precisamente aquí a las afueras de la Plaza Bicentenario. Nos doxió. Por ahí, corte. No, son mentiras. Dale. Bueno. Dale. Bueno, pues sí, estaba por ese lugar, ¿no? Ahí bueno, ahí está. No pasa nada, hombre, cura. Ajá. Y la arena La Pagoda, bueno, eran los hermanos que la remodelaron, le ponen un ring más moderno, arreglan las gradas, una arena pues como unas 700, 800 personas. Después se mudan a la Arena Juárez, una arena un poquito más pequeña, como de 300. Okay. Y estaba enfrente del Jardín Juárez. El Jardín Juárez era un centro de reunión en los años 40, influido un poco porque estaban alrededor varios establecimientos, cafés, cenadurías, restaurantes, y hacia el norte estaba la pera del ferrocarril, que ahí llegaba el ferrocarril. Entonces, como estaba cercano al Jardín Juárez, pues era un lugar de movimiento. Sí, es muy concurrido, se presta para que vaya la raza. Y se presta para que vayan a las funciones, y además los días entre semana eran centro de entrenamiento. La gente iba ahí, acudía a observar a los peleadores entrenar. También otros tenían la posibilidad de prepararse, incursionar, digamos, en los entrenamientos y poco a poco llegar a participar dentro de una función, primero como preliminarista, luego ya si tenía éxito, pues se convertía en estelar. La siguiente arena es la Arena Sonora, ya por la Arena Juárez y la Arena Sonora están ambas por la misma calle Sonora. Okay. La Arena Juárez pues enfrente del Jardín Juárez, pero la Arena Sonora a un ladito donde están los transportes que van para la costa de Hermosillo. Sí. Ahí es la Arena Sonora, que ya era una arena un poco más moderna, con gradas de cemento. Tenía una cantina que se llamaba la Cueva del Zorno. La Cueva del Zorno, que tenía mesa de billar y todo, pues ya era un poco más moderno, ¿no? Cueva del Zorro, porque al promotor Óscar Romo le decían el zorro del desierto, según motivado por la astucia que decía presentar al momento de arreglar las funciones con escasos recursos, porque logra contratar algunas figuras nacionales prácticamente sin presupuesto. También
a decir suyo, es de el único, uno de los pocos promotores nacionales o de provincia que no le quitan a los peleadores cuando llega a la Ciudad de México. Okay. Que por ejemplo, prometer, engañar, engatusar a los peleadores de promotores rivales era una práctica común en la época, ¿no? Vente conmigo, yo te voy a dar más dinero. Y dice que él no se dejó, y también establece, pues, fue parte de la guerra que tuvo con los promotores de la Ciudad de México. Y ya por último, la última arena es el Cine Arena, que estaba por la calle Veracruz, que ya no era un centro exclusivo para el boxeo, ya convivían otros espectáculos, cine, lucha libre. También antiguamente había sido una plaza de toros. Y ahí también es la última arena donde ya, digamos, el último paso del boxeo de la época de Óscar Romo es por el Cine Arena. ¿Comienza la decadencia a partir de ahí? Un poco, sí, porque se juntan varios factores, ¿no? En los 50 la construcción del Cine Arena se piensa que va a ser un factor para que surjan nuevas camadas de boxeadores, pero sucede lo contrario. A pesar de presentar algunas entradas, digamos así como que magníficas, esplendorosas en las primeras funciones, después viene como que un estancamiento. Se van a presentar diversos factores, ¿no? Por ejemplo, el público presenta como que le queda, como la arena está hacia el norte de la ciudad, sí, y las otras eran céntricas, como que ya realizan el gasto de viajar en taxi, de ida y vuelta, los costos eran más caros, entonces como que un tanto se alejan. También el vicio va a ser una práctica común entre los boxeadores, se les va a acusar de que están metidos en las drogas, en el alcoholismo. Y pues lo que te digo, ¿no? De que el cine Arena ya no va a ser un centro como los anteriores, que era un centro exclusivo para boxeo, donde temporada o semanas tras semana se puede llevar a cabo una función de box, y aparte ya no va a ser ese centro boxístico para desarrollar talentos. Todo esto se va a juntar para que el boxeo venga en su decadencia, truena un poco. Digamos, pues se estanque un poco, ¿no? Y después surgirán nuevos peleadores, pero con otra dinámica, con otros promotores, y ya, digamos, es otra etapa distinta, ¿no? No esta etapa que se maneja en el libro. No, y pues a como lo manejas, mira, el primer capítulo, que es más que nada de aspectos metodológicos, a mí me llamó más la atención, porque la neta, como les digo, no soy experta, me llamó mucho la atención cómo fue evolucionando, el hecho de que se quería, ¿cómo lo mencionas tú? Como civilizar un poquito más. Sí, bueno, eso, por ejemplo, tiene relación con el título, ¿no? El título Tiro Limpio. Al boxeo se le ha llamado de diversas maneras: el arte de Fistiana, el noble arte, la dulce ciencia. Yo, digamos, un poco quise traducir esos apodos que tenía el boxeo al lenguaje sonorense o al lenguaje de los mexicanos, ¿no? Que un tiro limpio también desde el lado teórico y desde donde se maneja la teoría en el libro de la sociología figuracional de Norbert Elias, lo que se intenta destacar es la reducción de la violencia y la aplicación de las reglas, de los reglamentos, adecuar el nivel de violencia y la sensibilidad del público. Y todo esto hace que el boxeo pase de ser combates, digamos, interminables de 100, 80 rounds, donde casi era hasta que uno ya no podía levantarse. Se reglamenta, se especifican en la cantidad de rounds, el número de duración de cada round, las funciones de los referees, las funciones de los jueces, los guantes, lo que está permitido, si jalar del cabello, picar los ojos, todo eso se restringe, ¿no? Todo eso se restringe, y ya queda el boxeo como un enfrentamiento entre dos hombres a puños dentro de un ring, sin lo que es un tiro limpio, ¿no? Sí, no, está curado eso. Que lo y eso es lo que Norbert Elias le llama la deportivización de los pasatiempos, ¿no? Reglamentarlos, adecuarlo a la sensibilidad del público, que sean uniformes, que tú digas o pienses en un juego de béisbol, de fútbol, de básquetbol, lo pienses en China, en Estados Unidos, donde te encuentres, siempre vas a pensar en las mismas cosas, ¿no? De que el fútbol se juega con 11 contra 11 en 2 tiempos, el básquetbol 5 contra 5. Eso es lo que se destaca con esta idea de la deportivización. Sí, es que la neta, si no subrayo un libro, no me sabe. Sí me llamó la atención, Reglas del Marqués de Queensberry. Amigos, es que yo la neta no sé nada, o sea, no soy experta. Como dato curioso, a ti que te gusta la literatura, te digo que el Marqués de Queensberry
encarceló a Oscar Wilde. ¡No manches! ¿En serio? Lo acusaba de tener un romance con su hijo, con un pariente suyo. Y es uno de los... Lo manda a la cárcel. ¡No manches! La neta no me lo sabía, ¿eh? O sea, sí me gusta la literatura, pero para que vean, hay muchas cosas que uno no sabe. Y lo que vi es que él fue el que, bueno, uno de los tantos que estableció pues más límites, ¿no? Se le atribuye el reglamento de 1867, creo, si no me falta, que sí se titula, ¿no? El reglamento del Marqués de Queensberry, que la introducción principal es el uso obligatorio de los guantes. A partir de las reglas de Queensberry se establecen los guantes como obligatorios en los combates de boxeo. O sea, antes eran a puño limpio. No, bueno, a la época previa al Marqués de Queensberry se le conoce como la época del puño limpio. Que, digamos, la figura es John Sullivan, un peleador irlandés de ascendencia irlandesa de peso completo que era famoso en los Estados Unidos. Digamos, él es la figura prominente de esta época del puño limpio. No, pues como un tiro saliendo de la secundaria, así mero, pelón el asunto. Sí, y poco a poco empiezan los guantes, ¿no? A reglamentarse. Primero van así tipo guanteletas, luego van un poco subiendo así como que un poquito más acolchonados. Más chiquitos, más pesados, más duros. Y luego ya, pues, ¿no? Creo que ahorita son como de 16 onzas, la verdad, no. Sí, eso también fue un impedimento porque, bueno, te digo, yo tengo bien blandito aquí, me tenían que poner doble venda y aparte los guantes sí me quedaban un poquito más grandes, pero sí es importante a la hora de que das el golpe, porque todo tiene que ver desde el vendaje hasta el guante, es hasta antinatural la manera en la que te posicionas, porque te tienes que estar moviendo, que sí, ay no, la neta, sí es un deporte que tiene su chiste, ¿eh? Sí tiene su chiste. Y pues bueno, cómprenlo, amigos. ¿En dónde se puede conseguir? Se pueden comunicar conmigo también en el Colegio de Sonora. En el Colegio de Sonora también lo pueden encontrar. Creo que todavía no está disponible en línea. Pero por lo pronto en el Colegio de Sonora y ya quedan pocos ejemplares. Amigos, apúrense. ¿Haces envíos por WhatsApp acá? ¿Envíos por DHL acá? Pues se puede hacer si alguien tiene el interés de adquirirlo. Claro, se puede hacer. Aquí le decan mostrando el ejemplar. Y pues ya casi para terminar, hay una dinámica de preguntas y respuestas por parte de la audiencia. Igual, todo es anónimo, chamacos, ya se la saben. Y pues a la próxima dinámica saben que pueden contestar las preguntas en las cajitas de preguntas de @Abre tu mente con Julieta Venus en Instagram. Entonces procedo a realizarte algunas preguntas que hizo la audiencia. La primera, ¿cuál es la historia de vida que después se convirtió en éxito que más te impactó? Bueno, creo que dentro de las que me habías mandado también me habían preguntado sobre Paulino Montes. Sí. De hecho, aquí digamos, la historia de Paulino Montes tiene sus, digamos, sus bemoles. Sus curiosidades, ¿no? Sí. O sea, tus cosas curiosas, ¿no? Cómo lo descubren, cómo llega al estrellato, su vida, su ascenso, su muerte, todo. Pues yo creo que es una vida que me impactó, una biografía, pues, curiosa, porque a Paulino Montes lo descubren cuando va a tocar a la puerta del promotor Oscar Romo. Él vivía en el barrio del Mariachi y Oscar Romo vivía en el centro. Cuando baja del cerro, baja con la intención de ayudar a su familia a obtener un sustento. Su abuela vendía menudo y lo mandaba a vender con ollas de menudo al producto, ¿no? Sí. Cuando llega a la puerta del promotor, toca la puerta y el promotor lo que hace al ver al muchacho es voltear a ver las ollas de menudo. Cuando ve las ollas de menudo, ve los puños del muchacho huesudos, grandes, pues unos puños que él detecta que pueden servir para convertirse en boxeador. Después le regala un boleto y lo encuentra en las peleas de Chiruza. Las peleas de Chiruza eran peleas que se organizaban previo a la función para calentar el ambiente. Se utilizaba que fueran un gordo contra un flaco, pesos disparejos, perros boxeadores, o peleas entre niños. Y esas peleas entre niños, ahí
niños adolescentes, ¿no? 12, 13, 14 pues años. son niños de todas maneras. Ahí descubren a Paulino Montes, que no se llama Paulino Montes, no, lo descubren en una pelea de Chiruza, le descubren las cualidades naturales, ya le habían visto los puños cargando las ollas de menudo, y después se convierte en Paulino el Menudero Montes. El menudero, ¿no? Que se va a convertir pues en un ídolo de la afición, del barrio del Mariachi, de toda esta zona céntrica de Hermosillo, que a los 18 años ya va a estar rankeado en el 7º, 8º del mundo, va a llegar al Madison Square Garden a pelear cuando el Madison Square Garden es el centro del espectáculo mundial, ¿no? Donde se encuentran todas las celebridades, y después va a terminar con una vida bohemia que lo va a alejar de los rings, lo va a terminar en el alcoholismo. También se cuenta que decía a los transeúntes que les pedía 5 pesos para un pan. Ay, no y le decías, manches. ay, ¿me puedes 5 pesos para un pan? Si tú le dabas 5 pesos, bueno, te decía, dame 5 pesos y te voy a enseñar a tirar un gancho al hígado. No manches. Entonces, si tú le das los 5 pesos, te enseñaba cómo tirar el gancho al hígado. Pero si no se los dabas, te enseñaba el gancho al hígado. Te lo daba a ti. Te lo daba a ti, pues te lo enseñaba de otra manera. Ay, no. Pues son de las cosas que se cuentan, ¿no? De Paulino Montes. También dicen que muere sobrio, cuando se encuentra sobrio, queriendo cruzar la calle y alrededor del Molino La Fama. No se da cuenta que viene un carro, le voltea a hacerle cariñitos a un bebé, y cuando da el paso lo arrolla el carro y se tira a la fuga. Ahí queda Paulino el Menudero Montes, ¿no? Un personaje que se esperaba fuera campeón del mundo, que se convirtió rápido en ídolo de la afición, y fue un personaje pues trascendente dentro del boxeo sonorense. Y el sueño de todos los aficionados era que Paulino Montes se enfrentara con Tony Marr, ¿no? Que eran las dos máximas figuras y dos estilos opuestos. Tony Marr, un estilo científico de movimiento de pies, el juego de cabeza, movimientos de cintura. Que lo del estilo científico lo mencionas como que fue para Estados Unidos donde lo aprenden, ¿no? ese estilo Tony Marr lo aprende en la academia de George Blake. George Blake era un maestro, instructor de boxeo que en la Olimpiada de París de 1924 tenía sacó varios campeones olímpicos, ¿no? Y ya tenía este prestigio de hacer campeones olímpicos, y él es el que enseña este estilo a Tony Marr. Y Paulino Montes representaba el lado opuesto, ¿no? La fuerza bruta, el boxeador que puede acabar con la pelea de un solo golpe. Pelea de calle, como dicen, ¿no? De calle, y tener ese don, ¿no? El don del knockout, que dentro del boxeo, digamos, es lo más preciado que puede existir, tener la capacidad de acabar la pelea de un golpe. Y pues fue como que el sueño incumplido de todos los aficionados, ¿no? Que nunca pudieron ver a estos dos peleadores enfrentarse, que pues hubiera sido lo que dicen que hubiera sido una gran pelea. Una gran pelea. Mira, y se me fue esta, también te iba a preguntar al principio, que igual has de estar bien enfadado de que te pregunten, pero pues... No, la verdad agradezco todas las invitaciones y con gusto promovemos el libro. También pienso que hay que promover el conocimiento fuera de las aulas, que no se quede guardado en la biblioteca, que no se quede en los coloquios y en los simposios, sino también hacer partícipe al público en general, ¿no? Sí, totalmente. Como parte importante de la investigación es que se divulgue el conocimiento científico. Entonces, pues agradecido, ¿no? De todas las veces que me invitan, contigo también. Gracias. Pues bueno, a la pregunta del millón. ¿Cómo le hiciste para recopilar tanta información? Que igual lo dice la misma introducción del libro, y específicamente una entrevista a Oscar Romo, ¿no? a Oscar Romo. Bueno, mira, la verdad, ¿cómo conseguir la información? Como te digo, estamos en la pandemia. Sí. En la pandemia pues no hubo oportunidad de acudir a archivos, hemerotecas, a profundidad. Ya en los últimos meses sí tuve esa oportunidad de acudir a la hemeroteca, pero fue hasta la etapa final. Lo que me salvó, digamos, fue este CD con 20 horas de grabación con Oscar el Chapo Romo. Pero lo curioso es cómo llegué al CD, porque fueron puros encuentros así, casualidades, fortuitos, que uno me llevó a otro, que una persona que cuando me estaba cortando el cabello me dijo que me iba a presentar a Oscar Romo Salazar. Por la oralidad. Pues, al hijo de Oscar Romo. Lo conocí en febrero de 2020. Empezamos a platicar, quedamos en que yo iba a estar como que yendo a su casa pues a recibir consejos, información, a que íbamos a estar platicando. Pero en marzo cae la pandemia. Antes de la pandemia, el señor me entrega el CD con las 20 horas de grabación de su papá. Cae la pandemia, ya no lo puedo visitar. Desgraciadamente, el señor Oscar Romo Salazar fallece en diciembre de 2020.
Y también es por eso que el libro está un tanto dedicado a la memoria del señor Óscar Romo Salazar, hijo de Óscar el Chapo Romo, porque pues sin su contribución no hubiera podido ser posible este libro, ¿no? De la entrevista recuperé las anécdotas, algunos detalles importantes para el desarrollo del movimiento boxístico, la biografía de Óscar Romo y de los personajes. Ya después todo eso se complementa con la hemeroteca, con los periódicos de la hemeroteca de la Universidad de Sonora, periódicos como El Imparcial, El Pueblo. También como seguían el boxeo, después se convierte, ahora en la actualidad son fuente histórica para estudiar los deportes. Y otro recurso importante fue las hemerotecas en línea, y sobre todo la hemeroteca de los Estados Unidos. A través de una página que se llama newspaper.com pude rescatar, digamos, la participación de los boxeadores sonorenses en Arizona, Texas, California, todas estas plazas que están alternas a Hermosillo, sí. Y rescatar también fotografías que aparecen al final del libro. Sí, los periódicos americanos ya tenían muy buena calidad en imagen a finales de los 30. Ah, para que vean, ¿eh? Sí, y esos son los carteles también, ¿no? Sí. Los carteles que cuando peleaban en el Olympic Auditorium, por ejemplo, ese cartel dice Olympic Boxing Tonight, Ashuma contra Pancho Leiva. Ashuma es Tony Marr, pero en esa ocasión lo disfrazan o lo presentan como peleador chino, porque él tenía ascendencia china, ¿no? Okay. Entonces le ponen ese nombre, haciendo también, no en esta función en especial, en otra, haciendo una función donde en el contexto de la guerra chino-japonesa de 1937, hacen una función entre un boxeador chino, que va a ser Tony Marr, con el nombre de Ashuma, de peleador chino, y Umio Yen, un peleador japonés. Ajá. Y va a ser se va a vender como que el conflicto de la guerra representado ahora en el ring. Mira, y Tony Marr va a ser el peleador chino. Ahora sí que, como dice el meme, es cine, una representación cinematográfica. Ya. Sí, exacto, ¿no? Es lo que intentaban hacer los promotores, ¿no? Incluso la guerra en miniatura, cosas así le ponían a los títulos. Oye, pero, bueno, ¿consideras tú, en comparación con el deporte en sí de manera contemporánea, ¿consideras tú que todo eso se perdió o le siguen metiendo este rollo de la publicidad como jiribilla o ya no tanto, todo es puro dinero? ¿Tu opinión personal? Pues la verdad yo pienso que ha evolucionado bastante. No sé si ya tenga la misma jiribilla, pero pues ahora Twitter, TikTok, Instagram, te presentan los clips, o sea, te venden la imagen más instantánea, sí. el resumen, el highlight. Sí. No sé si sea igual, ¿no? Que también antes no estaba la posibilidad de buscar la biografía de los peleadores. Ahora, si te ponen o te dicen algo, tú lo puedes buscar automáticamente en Google. Hasta documentales ellos solo se mandan a hacer. Sí, entonces yo creo que la publicidad ya es distinta, ya ha cambiado la dinámica tanto de los medios de comunicación. Antes era por la televisión, ahora ya estamos completamente en redes sociales, sobre todo, ¿no? Incluso la gente ya prefiere seguir el resumen o los detalles más importantes que aventarse 2, 3 horas frente al televisor. Sí, no. Tendría que ser algo que una pelea bien pasada de lanza acá. Sí, grandes eventos. A ver, vamos a seguir con las preguntas. Los boxeadores de antes, los boxeadores de antes madrearían a la mayoría de los de ahora. No pasa en otros deportes. Bueno, eso yo creo que sería difícil de responder, sí. Porque las épocas son distintas, ¿no? Sí, claro. Muchos dicen que los boxeadores de antes tenían más mañas que los de hoy precisamente porque peleaban 100 peleas, peleaban cada semana, que tenían más mañas, que sabían hacer diferentes tipos de técnica, pero también es cierto que la preparación actual de un atleta es completamente distinta a la que era antes, ¿no? Hoy pues hay gimnasio, dieta, ejercicios de fuerza, resistencia. Descanso, lo más importante. Entonces no sabría qué pasaría entre un boxeador antiguo y uno de hoy. Sí, pues es que... No. Pero son los puntos a favor que defienden, ¿no? Uno que los de antes dicen que tenían más herramientas, más coraje, más valor, y pues los de ahora hablan de una preparación completamente distinta. Pues es que ya la profesionalización ha sido ya diferente. A los influencers, ahorita hay un evento que se llama La Velada, ¿no? Que es de puros influencers, y el chiste es ese, de que nadie sepa nada de box, que tengan el mismo tiempo para prepararse y se hacen las peleas, pues ya. Y es un evento que jala mucha gente, la verdad, pero es diferente. Siguiente pregunta. ¿Es el único deporte que ha tenido regresión en lugar de avance?
Antes mejor que ahora. Pues me imagino. Pues parecido, ¿no? Yo Purista. no creo que tenga regresiones, más bien son etapas distintas. Igual en Hermosillo podemos ver que hoy en día el boxeo está muy fuerte. Hay muchos boxeadores jóvenes, algunos otros ya consolidados. También está la participación de la mujer, como decía, muchas muchachitas, ya varios campeones, varios prospectos, varios entrenadores, varios gimnasios, ¿no? Desde chamaquitos ya entrenando. Ajá. Pues ahí están los Alfredo Caballero, le pidió el equipo de Caballeros Team ahí en los Jardines, Coliseo Boxing Club, donde también hay promociones de boxeo. Pues son varios. Importante, como dato curioso, ahí fue la presentación del libro. Sí, ¿no? en el Coliseo también, y también gracias a ellos, a la gente del Coliseo Boxing Club, a la gente de la difusión del Colegio de Sonora, fue posible hacerle llegar el libro pues a Julio César Chávez, a Eduardo Lamazón. A Lama Lamita, fíjate. Sí, y a Julio César Chávez, pues fue gracias a ellos todo, ¿no? Y sí, pues, ahí van a estar las imágenes apareciendo en edición, y porque yo fui a esa presentación, estuvo bien curado, la neta, hubo una pelea. Bueno, dos peleas, ¿no? Una de hombres y otra de mujeres, sí. después de los enfrentamientos. Después de la presentación fue las peleas. Sí, estuvo curado, la verdad. Siguiente pregunta. Mira, puede ser problemática la manera en la que está formulada e incluso un poquito polémica, no sé si ofensivo, pero pues igual la voy a hacer así exactamente como dijo aquí el seguidor. Así como a secas me pregunta, ¿por qué el box es para pobres? Así me lo pregunta a secas. Bueno, sale bien acá. Bueno, yo creo que tiene que ver con el origen de... Bueno, pues se supone que los boxeadores, todos, o al menos todos, vienen de clase baja. Es como un mito, de ¿no? Barrio, ¿no? Es como un mito del boxeador que es el que sale de la pobreza, que sale del barrio, que se convierte en estrella, en un peleador estelar y que después vuelve y termina donde empezó, ¿no? A su condición humilde. Esta característica o este tipo de mito se presenta en el boxeo sonorense. Casi todos son trabajadores humildes, como decía, Paulino Montes ayudaba a su familia a vender menudo, Tony Marte comentaba que le decían el Chinito del Río porque vivía en el Callejón del Río, a espaldas del Cerro de la Campana, y él se dedicaba a cruzar a la gente en balsa del Cerro de la Campana a Villa de Ceris, o sea, también tenía este origen humilde. Chucho Llanes se habla de que tenía una posición más de clase media, pero tampoco era tampoco tenía lujos, y aparte su familia venía de tradición boxística. Igual generalmente los demás o otros peleadores eran albañiles, boleros, zapateros, vendían quesadillas. Sí, por entonces raza, tenían, sí, como tú y como yo. Pues, y pues este tipo de gente generalmente es la que busca obtener un ingreso extra, y el boxeo se convierte en una actividad donde las clases populares pueden obtener un dinero extra, ¿no? También está el caso de Luces en la Ciudad, creo que es una película de Chaplin, donde se presenta este fenómeno de una persona que está desesperada por conseguir dinero, creo que por conseguirle unas rosas a una persona chica que le gusta, y que su remedio es que lo madrena en el box, ¿no? Sí. Pero al final le dan las monedas con las que puede ir a comprarle el regalo a la muchacha. Sí, no, y hay caricaturas que también que lo plantean así. Incluso nada que ver, ¿no? Porque esto ya es lucha libre, pero en Spider-Man al principio va, pelea y para conseguir el carro para subir a la Mary Jane, ¿no? Supuestamente, y no, pues lo estafan, ¿no? Pero en el box también, sí es cierto. Sí, entonces también se presenta esta oportunidad, ¿no? Por la chance de pelear 1, 2, 3 rounds, aunque no ganes, pero obtener un ingreso. No, está bien. Y de hecho, bueno, como un ejemplo rápido, contemporáneo, creo que el Travieso Arce ayuda mucho a la comunidad, ¿no? Al menos aquí en Hermosillo he sabido de que veo que hace trabajo social. Y creo que él también como que hubo un tiempo que la pasó mal, dice que vivió abajo de un puente, que no tenía como que muchos recursos y salió adelante a través del boxeo. Sí, pues son historias como de éxito, pues. Igual aquí me preguntan la historia de Paulino Montes, ahorita la mencionaste. Sí, la mencionamos, ¿no? Un poco. Muy buen tema para su maestría. ¿Cuáles considera que son las consecuencias a nivel físico y emocional de practicar mucho este deporte? Pues aquí imagínate 11 rounds. Bueno, la verdad, no sé, la verdad eso sería como, te lo podría contestar mejor un maestro de educación física. Sí, pero, un experto. Yo pienso, ¿no? O al menos el libro habla de que el boxeo, las funciones de boxeo son un desahogo, no tanto para los aficionados, porque ahí se expresan sus sentimientos, también se expresan en la arena
comentarios que, digamos, en otros aspectos de la vida pueden ser reprimidos, ¿no? Y al estar dentro de la arena, en la convivencia con todas las personas, se permiten, se dejan pasar por alto ciertas manifestaciones, malas palabras, mentadas de madre, insultos, que como estás dentro de la arena, pues se dejan pasar. Y yo creo que esa es una función como de desahogo que cumple, digamos, el espectáculo deportivo, ¿no? Que las asistentes pueden, digamos, de alguna forma manifestar sus emociones, salir de la rutina diaria, del trabajo. Y pues el que hace deporte, su físico tiene un impacto, ¿no? Sí. Ya depende del nivel que lo lleves. Si tú corres a cierto ritmo, pues vas a tener algunos cambios en tu cuerpo, producir adrenalina. Todos los cambios. Las dinámicas de violencia deportiva seguirán perpetuándose estructuralmente. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuántos más, Peña Nieto? ¿Cuántos más? Pues, ¿O vence solo a mercado? Como vemos, ¿no? También la violencia se adecua a la sensibilidad del público, los requerimientos de las audiencias. Digamos, cambia la dinámica también a las necesidades económicas de los medios de comunicación, ¿no? De alargar o reducir los programas, de reducir la violencia para aumentar las audiencias. Yo creo que mucho del deporte actual está en relación con la mercadotecnia y pues poder vender el producto a mayor cantidad de público. Y eso impacta, ¿no? En el deporte. Deportes o las ligas como la NBA cada cierto tiempo introducen cambios para aumentar su audiencia, tener más seguidores, etcétera. Sí, no, pero igual la violencia me parece hasta algo poético. Ahorita que está de moda la filosofía estoica, el hecho de que no sabes ni qué va a pasar, está el boxeador hasta contra las cuerdas, pero de repente a la madre todo cambia en un abrir y cerrar de ojos. Es como algo hasta poético, se me hace. Bueno, poético y de perseverancia también un poco, ¿no? Sacar el foie. El foie o no darse por vencido, no rendirse, la adversidad. Digamos, también son como valores que se ponderan en el deporte, ¿no? Ese no rendirse, el sacrificio, persistir hasta el final. Sí, no, totalmente. Ya últimas dos preguntas. Primero, ¿cuál es su top 3 de boxeadores originarios de Ciudad Obregón, de la categoría y época que sea? Bueno, la verdad que no soy muy así como... no conozco a todos los boxeadores de Ciudad Obregón, pero sé que... Bueno, al menos en la época del boxeo sonorense se habla de Ramón Chinito Young como un exponente sobresaliente de Ciudad Obregón. Y pues Julio César Chávez. Julio César Chávez, que nació en Ciudad Obregón, pero él reconoce que nació en Ciudad Obregón, pero se acepta o se reconoce más bien como sinaloense. Sí, ¿no? Yo andaba con la onda que no es de Culiacán, dije yo que no es de Sinaloa acá. Ok. Entonces, curioso, la neta yo no sabía. Y el otro sería Orlando Salido, creo que también ha sido, al menos en lo estrictamente deportivo, porque fuera del deporte ha tenido varios escándalos, creo que incluso ahorita está metido en uno, pero al menos en el plano boxístico deportivo, yo creo que él sería el otro exponente, ¿no? Esos tres. Y última pregunta, ¿cuál fue la conexión y popularidad de Tony Mar en Hermosillo? Es originario del barrio de Las Pilas. Bueno, Las Pilas está en el Cerro de la Campana y Tony Mar vivía en el Callejón del Río, que es igual en las espaldas del Cerro de la Campana, frente a Villa de Ceres y todo esto frente al río. Pues la trascendencia de Tony Mar es que es el primer campeón sonorense. Como te digo, él adopta un estilo que no era conocido acá en la región y en el país, o muy poco utilizado quizá, pues que era un estilo científico, como decía, de movimientos, fintas, salir, esquivar y golpear. Primer campeón nacional en 1938, venció a Rodolfo El Chango Casanova, que era un ídolo del boxeo nacional, y una larga trayectoria, ¿no? Ya por las arenas de la Ciudad de México, de Estados Unidos, figura en donde quiera que se paraba, en México, Estados Unidos, Hermosillo, y pues es el primer ídolo quizá el más destacado de los boxeadores sonorenses. Y como te digo, ¿no? Pues quedó pendiente este enfrentamiento entre Tony Mar y Paulino Montes. Sí, chale, qué mala onda. Que ahí se hubieran disputado pues el número uno, ¿no? El trono, ¿no? Chale. No, pues mira, ya para... también que se me está... no, es que está todo desordenado el asunto, porque sí son muchas ideas. Que me llamó la atención también que mencionaste en el libro, en relación con el método científico que trae de Estados Unidos, también el hecho de que las clases altas también acudieran a este tipo de eventos como para...
no sé, mejorar un poquito la imagen en sí, que no se viera como tan bárbaro, pues, ¿no? Una de las tantas cosas Curiosamente, en el Porfiriato, las clases altas, aunque estuviera prohibido el boxeo o restringido, eran las que acudían a este tipo de espectáculos. Y eran eventos clandestinos donde así como que se entraba como por contraseña. También creo que tienen la posibilidad de apostar entre ellos. Y pues también los primeros participantes eran boxeadores de alcurnia. Ya después esto se populariza con el correr del tiempo. También se quita este estigma del boxeo como salvaje, porque ya la percepción del boxeador cambia, ¿no? Ahora ya es una estrella de cine, ya es una estrella del espectáculo, ya sale con las actrices de Hollywood, se codea, se convierten en sex symbol, aparecen en las portadas, son millonarios, entonces ya esa imagen de bárbaro ahora es la superestrella, ¿no? ¿Te animas a practicar el deporte? No, yo me quedo escribiendo mejor. No, está bien, yo también. Pues bueno, muchas gracias por haber venido. ¿Algún comentario final que quieras hacer? ¿Un consejo para los que estén escribiendo alguna tesis, que no se rindan? Pues un consejo para los que escriban una tesis, la verdad la disciplina es la base de todo. Es como el boxeo, ¿no? Hacer una tesis, escribir un libro. La disciplina día tras día, levantarte temprano, acostarte temprano, no desesperar porque te limitas tu vida social, te estresas porque tienes que terminar, entonces, pues no trabajar todos los días, no, digamos, no desanimarse, continuar, motivarse solo. Y al final sale el trabajo y después viene la recompensa. También... Hasta un libro pueden publicar. Pues también agradecer, ¿no? Al Colegio de Sonora, todas las atenciones, a todos mis maestros, a mi directora de tesis, la doctora Ana Luz Ramírez, al equipo de difusión, encabezado por Óscar Mayoral, también a la biblioteca de la Universidad de Sonora, Sofía, Lupita, todos ellos que me han ayudado a abrir, me abrieron las puertas de la hemeroteca. También al señor Oscar Romo Salazar, aunque ya no se encuentre con nosotros, pues sí, reitero el agradecimiento, incluso a su familia. Y pues en general, pues gracias a todos, gracias a ti por invitarme. Lo invité a mi cumpleaños y estaba bien ocupado, también me dijo, me voy a abrir un espacio ahí porque es muy disciplinado, sí te lo reconozco, bien centrado en los estudios y en la redacción. Sí, pues yo creo que eso es sobre todo la base para hacer un libro, ¿no? La disciplina, el estar ahí día tras día investigando, leyendo, dándole, que avance, aunque sea una página diaria, ya es mucha ganancia, ¿no? Al final del año tienes 366 páginas, pasito a pasito. Cuesta mucho trabajo, pero pues hay que echarle ganas nada más. No, pues muchas gracias por haber venido. Pues muchas gracias a ti por la invitación. Y gracias a ti que me estás viendo, a ti televidente, radio escucha o internauta. Pues nada, amigos, esto fue Abre tu mente con Julieta Venus y nos vemos en un próximo episodio. Bye.